Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Problema y Posibilidad en su edición entrevista. El día de hoy contamos con la presencia de Yuliño Anastasio Clemente, quien es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2019, el Banco Central de Reserva del Perú le concedió el premio BCR de Investigación en Economía y Finanzas. Entre el 2018 y 2019 trabajó en la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal del Perú y en 2020 ha sido consultor en temas de macroeconomía para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Actualmente dicta los cursos de macroeconomía y teoría monetaria en el pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y macroeconomía intermedia y avanzada en la maestría de economía de esta universidad. Además, es coautor de los libros, por ejemplo, como La Historia Fiscal del Perú, desde los años 1980 hasta el 2020, y Colapso, Estabilización, Consolidación y el Golpe de la COVID-19, publicado en abril del 2021. El tema que abordaremos el día de hoy es el análisis de la volatilidad del dólar en el contexto nacional. En primer lugar, cabe comentar que el Perú ya venía atravesando un contexto político y económico bastante complicado. Sin embargo, la incertidumbre y las políticas de contención tomadas por el gobierno a partir del inicio de la pandemia ha ocasionado que nuestra economía entre en una crisis profunda. El dólar empezó a presentar una fluctuación en su valor relacionado a nuestra moneda nacional. Esta situación ha llegado a su clímax histórico, al combinar no solo la crisis sanitaria y económica, sino también las elecciones presidenciales en el país, que están generando polémica y mucho miedo por el futuro. En este sentido, Yuliño, nos encantaría, por favor, que nos menciones cuáles serían los principales factores que generan la volatilidad en el precio de esta divisa. Muchas gracias, Astrid, por la presentación, que por cierto es muy generosa. Y en primer lugar, me gustaría agradecerles por la invitación. En este caso, la entrevista viene, digamos, de parte de los estudiantes de la Universidad Católica. La Universidad Católica, siempre lo digo, es una universidad que nos marca y yo le tengo muchísimo cariño, así que lo hago muchísimo. Con respecto a los determinantes que estarían llevando a que el precio del dólar esté en aumento, en verdad que son varios, ¿no? Pero antes de enumerar quizás los posibles motivos que estén generando este alza más sostenido, un poquito más abrupto, indicar que ya en general en el mundo el precio del dólar, en este caso el tipo de cambio representa el precio del dólar, ¿no? El precio del dólar a partir del 2002-2013, ¿no? En este caso por el fin del tapering, ¿no? Que es la política, la medida de política que asumió el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? De decir simplemente vamos a parar, ¿no? De emitir, ¿no? Y eso pues ha parado en este caso la inundación de dólares al mercado, en general al mercado global, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿no? Que ya desde el 2012 en adelante lo que ha sucedido es, digamos, ahí se ha reducido la oferta, ¿no? de dólares en el mundo. En ese panorama, ¿no? Ya las depreciaciones del tipo de cambio, ¿no? De las distintas monedas, no solamente el Perú, se han venido desarrollando. Obviamente a pasos más lentos, ¿no? De manera más paulatina. Lo que está sucediendo, lo que hemos visto, digamos, en particular en el último año con respecto al dólar, es una depreciación más fuerte, ¿no? Para nosotros no es una novedad, digamos, una incertidumbre, ¿no? Dado que somos un país pequeño y abierto y con fundamentos, ¿no? No tan sólidos, sí tenemos fundamentos destacables, como en este caso la estabilidad macroeconómica, que la da el Banco Central y el Ministerio de Economía. Eso es importante, sí es un fundamento que permite, digamos, o que da predictibilidad a la economía, ¿no? La predictibilidad en el mundo económico es importantísimo, ¿no? Para cualquier economía y sobre todo para una economía que viene pues de décadas de inestabilidad como el Perú, ¿no? En los 80. Entonces, la predictibilidad para una economía pequeña y abierta es muy importante. ¿La tenemos a nivel macro? Sí la tenemos. Pero cuando nos acercamos a las elecciones y hay propuestas
que de alguna forma amenazan, digamos, esta estabilidad macro, ¿no? Recuerden que la estabilidad macro, que la da básicamente la autonomía del Banco Central, está ceñido en un artículo, ¿no? Que es el artículo 84, ¿no? De la Constitución del 93, que dice que en este caso el Banco Central está prohibido, ¿no?, de financiar el déficit fiscal, ¿no? Ese artículo es clave, ¿no? Basta con cambiar, en este caso, ¿no? Basta con decir que podemos cambiar la Constitución per se, genera ruido. Y ese ruido, ¿no?, de que se podría eliminar esa autonomía del Banco Central es una gran amenaza, ¿no? La crisis del 2020 nos ha enseñado que una de las cosas en las que hemos trabajado bien en las últimas 3 décadas es en esa estabilidad macro. ¿La podemos perder? Sí. Entonces, esas amenazas generan incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre no es buena, ¿no?, dentro del contexto que vivimos. Estamos en una crisis sin precedentes, ¿no? Con Waldo el año pasado habíamos, y con Janet Leiva también del Departamento de Economía, habíamos escrito sobre la crisis sanitaria, ¿no? En una consultoría que hicimos para el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Y ahí habíamos visto que esta crisis del COVID-19, ¿no?, es la crisis más grande, ¿no?, que está sufriendo la economía peruana en toda su vida, ¿no?, en toda su vida republicana, ¿no? Entonces, en una crisis, lo que uno ve es que la inversión ya está, en este caso, rezagada, ¿no? Hay los inversionistas generalmente no están optimistas, están pesimistas, ¿no? O están en alerta en todo caso. Y este tipo de rasgos, ¿no?, que generan ruido, ¿no?, y incrementan la incertidumbre, generan justamente, ¿no?, que los capitales, ¿no?, que podrían entrar, pues en este caso no lo hagan, ¿no? Y quienes están aquí, los capitales extranjeros que estén aquí, recuerden que ellos tienen justamente sus inversiones, cada vez que, digamos, van a entran, digamos, en este caso, trayendo dólares, ¿no? Pueden generar ruido, ¿no?, lo cual hace, pues, que quizá puedan irse, ¿no? Así que, en resumen, diría, ¿no?, los fundamentos macro son importantes. Ahora mismo en la crisis, los fundamentos macro, entre ellos la estabilidad por las elecciones, no están tan sólidos, ¿no? Estas amenazas generan ruido y ese ruido genera alzas o depreciaciones de este tipo de cambio, ¿no? No solamente son las elecciones, ¿no? No solamente son las elecciones, digamos, las elecciones en sí, más esta política ya de tapering que se venía desarrollando, ¿no? Diría que en general el dólar debería estar depreciándose, ¿no? Perdón, que el sol debería estar depreciándose, pero no al ritmo, ¿no?, como lo está haciendo en las últimas semanas, ¿no? Lo de las últimas semanas tiene que ver mucho con el ruido político, ¿no?, de las elecciones. Eso es, ¿no? Ustedes saben que cada vez que en este caso un bien escasea, ¿no?, como en este caso sucede con el dólar por la política de tapering, o en este caso hay amenazas, ¿no?, digamos, de la estabilidad macro, en este caso los inversionistas se van, ¿no? Simplemente genera pesimismo, ¿no? Y eso hace, pues, que se reduzca, ¿no?, en este caso la oferta de dólares, ¿no? Recuerden que el Banco Central peruano no oferta dólares, ¿no? En este caso, el Banco Central peruano no emite dólares, así que por ahí no se puede controlar, en este caso, la oferta de manera directa, ¿no? Y allí esta contracción, digamos, de inundación de dólares en el mercado, pues genera, ¿no? Y además este refugio que puede haber de la gente, ¿no?, de querer, digamos, ahorrar dólares, ¿no?, dado los motivos que estoy mencionando, como las elecciones, ¿no?, pueden generar justamente zozobra y llevan a que, en este caso, pues hay una alta demanda de dólares, ¿no? Como mencionaste, me parece muy importante el factor de los fundamentos macroeconómicos. Sin embargo,
no hay duda de que, como mencionaste también, el escenario de política que tenga nuestro país es un actor de mucha relevancia en la subida del precio del dólar y la depreciación de la moneda nacional. Podemos decir, incluso por lo ocurrido, que este alcanzó su máximo histórico en el mes de abril y sin ir muy lejos, también el precio de esta divisa cerró el viernes 8 de mayo en 3.81 soles, con una apreciación aproximada del 5.33%. Ante este escenario de depreciación de la moneda nacional, ¿cuál es el impacto de la volatilidad del dólar en la economía peruana? En particular, ¿cuál es el impacto del alza del dólar en las importaciones y exportaciones en nuestro país? En general, a nivel teórico, digamos, hay dos posibles efectos, ¿no?, que puede tener el dólar sobre la economía. La teoría estándar, ¿no?, la que viene sostenida por el efecto Marshall-Lerner, dice que depreciaciones del tipo de cambio, en este caso, ¿no?, subidas del precio del dólar, generan, ¿no?, un efecto positivo sobre la economía. Y en lo que se está pensando ahí es, pues, que tenemos un gran sector exportador que se ve ampliamente beneficiado, ¿no?, con esta depreciación del tipo de cambio, y por lo tanto, el PBI en este caso empieza a aumentar, ¿no? Entonces ahí generamos un efecto positivo. La teoría digamos, de las últimas décadas muestra también, ¿no?, lo que se conoce como el efecto hoja de balance, ¿no?, que hay posiblemente también en algunas economías existe un efecto negativo, ¿no?, de las depreciaciones del tipo de cambio ante la actividad económica del país, ¿no? Es decir, ¿no?, aumentos en el precio del dólar van a ser recesivos. ¿Y por qué son recesivos en este caso, dentro de la justificación que tiene esta corriente, digamos, del efecto hoja de balance? Es que las empresas en general, ¿no?, y digamos, obviamente sin incluir a los hogares, ¿no?, tanto las empresas como los hogares, ¿no?, están descalzados, ¿no? Es decir, es muy probable que los ingresos los perciban en soles y la parte de los pasivos lo tengan en dólares. Ese es un problema, ¿no? Es un problema porque cuando uno tiene una depreciación del tipo de cambio, es decir, alzas en el dólar, en el precio del dólar, lo que va a suceder es que la deuda, ¿no?, respecto a esos ingresos en soles, ¿no?, tanto de los hogares como de las firmas, van a crecer. Si ese nivel de apalancamiento crece, ¿no?, eso va a generar, pues, obviamente una contracción de la economía, porque va a reducir, ¿no?, tu capacidad de consumo, tu capacidad de inversión. Eso diría que es muy importante. Ahora, eso es a nivel teórico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de manera directa, digamos, en la vida real, ¿no? El efecto que se genera con un aumento del dólar, hay efectos directos e indirectos, ¿no? Un efecto directo, hablando del efecto traspaso, eso se conoce como el pass-through, ¿no? Es decir, es aquella teoría que tiene que ver de cómo algún aumento o incremento en general, aumento o caída del precio del dólar generan, ¿no?, un efecto en la actividad económica real. En esta línea, el profesor Diego Huizar, que es un profesor de la Universidad del Pacífico, tiene una serie de papers, entre ellos muestra, por ejemplo, que ese pass-through es aproximadamente un 10%, es decir, ¿no?, aumentos en un punto porcentual, en este caso del tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, van a generar, ¿no?, aumentos, ¿no?, de 0.1 o 0.2 en la inflación, ¿no? Entonces, ese efecto, el aumento del precio del dólar, pues va a tener un efecto directo sobre la canasta de consumo de las familias, ¿no? Ahora, dado que la participación en este caso de los bienes que son importados o están denominados en dólares dentro de la medición del IPC, ¿no?, entonces vemos que sí, la canasta en general, no la canasta de las familias peruanas, tiene un gran componente, ¿no?,
que depende en este caso, ¿no?, del dólar, ¿no?, porque, digamos, consumen bienes que en este caso son importados o están denominados en esa moneda. El otro punto que me gustaría rescatar ahí, hablando de efectos directos e indirectos, cuando se producen aumentos del precio del dólar, un efecto directo sería, pues, que un aumento en un bien final, ¿no? Un bien final, en este caso, que es importado, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos estar hablando de los medicamentos, ¿no?, que en esta crisis tienen un papel importante, muy importante. También podríamos estar hablando de los electrodomésticos que han empezado a subir ahora mismo con la pandemia incluso, ¿no? Dado que todo es virtual, ¿no? Las laptops y otros tipos ¿no?, digamos, herramientas electrónicas que son importados, han empezado a subir de precio, en parte también, ¿no?, por el aumento del precio del dólar. Otros bienes que en este caso podrían estar enlazados también con el dólar y que podrían estar generando un efecto indirecto, ¿no?, tienen que ver con aquella parte de la producción nacional y que luego obviamente se traducen en ventas, o dependen de un insumo, ¿no?, un bien intermedio, ¿no?, que está denominado en dólares también. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso del maíz, ¿no? El precio del maíz, en la cotización mundial del precio del maíz, el precio del trigo, ¿no? El aceite de soya empezó a subir, ¿no?, estrepitosamente, y eso obviamente, dado que son productos importados, pues también generan, pues, un alza, digamos, en los sectores que están conectados, ¿no?, con estos insumos. Mencionaste algo bastante importante que es el aumento en los costos de producción debido justamente al alza en el tipo de cambio. Este alza en los costos de producción, siempre y cuando, claro está, los productos necesiten de insumos importados para su producción, ¿por quién es asumido? Es decir, ¿el costo adicional de la producción es cubierto finalmente por el empresario o por el consumidor? Excelente pregunta. Normalmente, ¿no?, en un contexto como el que vivimos, ¿no?, de crisis, dado que, digamos, que estos bienes, estos finales, ¿no?, digamos, lo primero que hay que ver para entender la situación es qué tan importante son los bienes importados o denominados en dólares, ¿no?, dentro de la canasta, digamos, de consumo de las familias, ¿no? Porque recuerden que entre la canasta de consumo de las familias, a partir de ello se construye el IPC, ¿no? Entonces, el índice de precio del consumidor, que es finalmente el que va a permitir medir la inflación, lo que nosotros vemos es que dentro del IPC, ¿no?, un gran componente tiene que ver con, digamos, con bienes finales que están denominados en dólares, ¿no? Así que normalmente, ¿no?, esto, ¿quién lo va a asumir? El aumento del precio del dólar lo va a terminar asumiendo el consumidor, ¿no? Entonces, quienes más se ven afectados con estos incrementos de alzas en el tipo de cambio son las familias, ¿no?, son los ciudadanos de a pie. Así que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, ¿no?, en tratar de moderar, ¿no?, esos cambios abruptos en el tipo de cambio, digamos, tampoco, digamos, el Banco Central, digamos, en este caso, creo que el Banco Central no tiene nada de culpa en este último aumento que hubo hasta 3,80 y que luego, con los esfuerzos que ha hecho, estos han ido en disminución, ¿no? Pero aquí lo importante es que la canasta peruana, ¿no?, la canasta de consumo, ¿no?, del peruano, sí tiene, digamos, un gran componente, un gran componente de bienes, ¿no?, que depende del comportamiento del tipo de cambio. Entonces, yo creo que eso nos debería, sobre todo a la clase política, creo que nos debería llamar la atención, ¿no?, porque
cuando nosotros generamos incertidumbre, sí estamos generando efectos sobre el ciudadano de a pie, ¿no? A pesar de tener un gran banco central. Entonces, finalmente podemos decir que es el ciudadano de a pie quien sufre las mayores consecuencias o el impacto, ¿no? Debido a la influencia que tiene en los costos de la canasta básica, ¿no? De los productos finales que son los consumidores finalmente quienes asumen este impacto de la subida del tipo de cambio. Otra consecuencia, otra implicancia que tiene la subida del tipo de cambio que mencionaste es acerca de la deuda. Cuando las personas se endeudan en divisas, en este caso hablando específicamente del dólar, les afecta obviamente esta fluctuación. Y sin embargo, existen personas que optan, en este caso, por cambiar sus ahorros de soles a dólares, justamente siguiendo esta misma lógica, por decirlo de alguna forma. Digamos, ¿podríamos decir que esta es una buena opción? ¿O cuál sería su recomendación? Porque el dólar, de hecho, es considerado un activo seguro o refugio para los inversionistas. Muy interesante la pregunta. La recomendación siempre ha sido, ¿no? Digamos, dado las últimas 3 décadas, lo que hemos tratado de hacer quienes han estado, digamos, como actores principales dentro de la política económica, en general ha sido generar estabilidad, ¿no? Es decir, generar una credibilidad sobre la economía peruana. En el fondo, recuerden que cuando uno habla de una economía abierta, cuando uno habla, por ejemplo, de Perú, habla de Chile, estamos hablando en general de las monedas, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte está esta moneda? ¿No? ¿Es estable? Y eso uno lo puede ver pues, justamente en el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central, el Ministerio de Economía en los últimos 30 años, ¿no? Es generar credibilidad sobre el sol peruano, ¿no? Entonces, esa credibilidad, ¿no? Que va justamente en consonancia con esta política, ¿no? De desdolarizar a la economía, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque en el fondo el mensaje es el sol es seguro, ¿no? O sea, la imagen que quiere dar el Banco Central es el sol es tan seguro como el dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque si sucede cualquier tipo de especulaciones, como las hay, ¿no? Dentro del mercado, y por ejemplo ahí Julio Velarde tiene mucho que ver, ¿no? Porque ya ha sido pionero en eso, los encajes en dólares han generado, ¿no? Que estos capitales golondrinos que antes venían y se iban, que generaban especulaciones, ¿no? Con salidas y entradas de dólares, que fluctuaban, que se traducían finalmente en fluctuaciones del tipo de cambio, eso ya no las hay, no las hay porque hay justamente un mecanismo detrás, ¿no? Que son los encajes en dólares. Pero así, digamos, se han ido dando medidas, ¿no? Que finalmente han tratado, ¿no? De mostrar una fortaleza del sol, ¿no? Así que la imagen siempre ha sido, ¿no? Siempre que haya una especulación o por algún motivo que no tiene que ver con un fundamento de la economía, ¿no? Que lleve a un aumento del tipo de cambio, no se preocupen, ¿no? Aquí estamos los del Banco Central que vamos a actuar. Ese siempre ha sido la idea. El efecto aquí, el activo refugio tiene sentido, ¿no? Pensar en un activo refugio como el dólar tiene sentido y tenía mucho sentido para nuestros padres, porque, digamos, en los 80, por ejemplo, el sol no tenía nada de credibilidad, ¿no? Hoy en día, pensar en un activo refugio, yo diría, salvo que tengas algún plan inmediato que te lleve a usar dólares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, algunos de ustedes tienen algún plan de, no sé, quizá en un año, en un corto plazo, irse a estudiar un posgrado, ¿no? Al exterior y saben que van a necesitar dólares. En ese sentido, sí, ¿no? Es importante, ¿no? Que empiecen a ahorrar en dólares. Pero dado que el sol es una moneda, digamos, con alta credibilidad, que tiene un respaldo de un banco central serio, ¿no? A menos que quiten la autonomía del Banco Central, yo creería que el consejo siempre va a ser
no te descalces, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es, cuando ganen soles, como pasa la mayoría de peruanos, nos endeudemos en dólares. Eso es lo peor que podemos hacer, por el efecto que ya les había comentado, que es el efecto hoja de balance, ¿no? Que te empieces a endeudar en dólares puede generar que ante las depreciaciones, ¿no?, del tipo de cambio, pues sufras demasiado, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Ese sería mi gran concepto, ¿no? Que no se descalcen, ¿no? En sí, el sobre es una moneda, en este caso, creíble. ¿Y por qué tiene credibilidad? ¿No? La pregunta también puede ser esa, ¿no? ¿Por qué es que estamos tan seguros de no descalzarnos, ¿no? Y no tiene sentido descalzarnos si no tenemos, ojo con ese disclaimer, ¿no?, de un plan inmediato, ¿no?, de uso de dólares, ¿no? Puede ser un posgrado, puede ser que voy a comprar algún activo como una casa, quizá de un solo pago, ¿no?, un carro, un vehículo, ¿no?, que ahorita mismo no lo creo, dado las circunstancias de la pandemia. Mi consejo siempre sería: no se descalcen, ¿no? No tiene sentido refugiarse en el dólar. ¿Por qué? Porque tenemos solidez monetaria. Durante la crisis actual hemos perdido, ¿no?, digamos, la solidez fiscal, ¿no? Y con ello acaba justamente el libro que hemos escrito con Waldo, ¿no? Hay un mensaje: es: la crisis nos ha deteriorado, ¿no? Ha deteriorado nuestras finanzas públicas, tanto así que hemos perdido la solidez fiscal, ¿no? Nos va a tomar mucho tiempo recuperarla, pero la solidez monetaria, y hemos sido muy enfáticos en eso, no se ha trastocado. Seguimos siendo, así como o sea, antes de empezar la crisis en el 2019, si uno mira la foto de Perú y mira la foto de ahora, mira la solidez fiscal, si la hemos perdido, porque el déficit fiscal, ¿no?, y la deuda pública se han incrementado. Pero la solidez monetaria, visto como, ¿no?, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, ¿no?, justamente que es su respaldo para reaccionar, ¿no?, ante cualquier especulación que pueda haber en el mercado, que puede generar cambios abruptos en el dólar, en el precio del dólar, el Banco Central las tiene, y las tiene un montón, tiene un montón de dólares, ¿no? En este caso, que es una de las más altas de la región, ¿no? O sea, para que tengamos idea y nos comparemos en el relativo, el Banco Central peruano tiene, ¿no? Es uno de los países, el Banco Central peruano es una de las, el Perú, perdón, es uno de los países que más reservas tiene, ¿no?, dentro de América Latina y el Caribe, ¿no? Así que el respaldo está claro, ¿no? Si algún inversionista quiere en este caso, ¿no?, pensar en algún país para invertir, y mira la solidez monetaria, ¿no?, qué tan confiable es esa economía, ¿no?, de que no, de la noche a la mañana, digamos, no tengamos un terremoto económico con alguna especulación. Bueno, el Banco Central peruano tiene todo ese respaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ahorita ninguna presión para decir que el dólar, pues, no pueda ser controlable, ¿no? O sea, esto de que el dólar puede llegar a 4 soles, 5 soles, 6 soles, es imposible. Es imposible, ojo con ese disclaimer que hice, ¿no? Ahorita mismo, ¿no?, hay un shock de productividad negativo, ¿no? Recuerden que en general el tipo de cambio refleja eso, ¿no? Si hay una ganancia de productividad de la economía, pues está excelente, digamos, que haya un premio, ¿no?, digamos, a los peruanos, ¿no?, justamente por esa ganancia de productividad, ¿no? Porque hay un respaldo, hay un fundamento detrás. Ahorita mismo, en una recesión, más bien tienes al revés, ¿no? Tienes una pérdida de productividad, y está justificado que hay una depreciación, porque la moneda del sol no esté fuerte. Pero lo que no está permitido, ¿no?, y es lo que el Banco Central básicamente, es la chamba que hace, ¿no?, que estos cambios sean moderados, que vayan en consonancia con ese fundamento, con esa pérdida de productividad, ¿no?, porque sí las hay, pero no está fundamentado, ¿no?, estas especulaciones que hay, ¿no?, que generan justamente incrementos no justificados, ¿no?, en el precio del dólar, ¿no? Y el Banco Central siempre está atento a ello. Así que tenemos suficientes reservas, diría: calma a la población. Si no tenemos ningún motivo inmediato, no nos descansemos, no tiene sentido. Bueno, entonces, a modo de resumir este punto en específico, es bastante importante resaltar que, como mencionaste, aún mantenemos la estabilidad monetaria. Entonces, que nuestras decisiones o las decisiones de las personas se basen justamente en el análisis de esta situación. Bueno,
Eso sería todo por la primera parte de esta entrevista. Agradecemos mucho tu participación, Yuliño, y agradecemos también a las personas que nos están viendo por sintonizar un nuevo capítulo de Problema y Posibilidad. No, a ti, Astrid. La verdad que muchas gracias. Muy bien.